Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a Conversaciones con Dios. Esta vez estamos en el libro segundo y vamos a continuar con el capítulo 9. De este capítulo 9 hemos hecho ya un par de sesiones, un par de partes. Y bien, pues la conversación entre Neil y Dios giraba en torno a la educación de los niños. Y bueno, pues más o menos lo que le ha venido a decir Dios es que según nuestros objetivos respecto de la educación de los niños, según nuestros objetivos reconocidos, el tener un mundo mejor, no lo estábamos consiguiendo, porque bueno, como siempre, Neil le preguntaba a Dios si lo estábamos haciendo bien o mal, y Dios le decía que él no estaba para juzgarlo, que lo de bien y mal es algo relativo, pero lo que sí podía señalar claramente era que no nos estaba funcionando el significado, la función y el propósito de la educación que dábamos a nuestros niños respecto de nuestro deseo de conseguir un mundo mejor. Hablaba Dios de algún ejemplo y era que dábamos demasiado conocimiento a nuestros niños, demasiados datos, pero no les dábamos la aplicación de esos datos a la vida diaria, no les dábamos sabiduría. También incidía Dios en que estábamos trasladando a nuestros hijos los valores de la sociedad que generación por generación iban recibiéndose de los padres y que les permitíamos poca capacidad crítica a los niños en las escuelas, que les dábamos la versión de la historia, por ejemplo, completamente estructurada según el sistema ideológico imperante en ese momento. Eh, Lógicamente, Conversaciones con Dios se da en la década de los 90 en Estados Unidos y se circunscribe a los problemas de aquella década en aquel país. Pero si tuviésemos que transponer lo que dice Dios a los sistemas educativos de cada país en cada momento, pues nos encontraríamos ahora mismo con una diferente aplicación. Ahora mismo, pues tenemos, según el sistema ideológico imperante en cada país, pues un tipo de educación que traslada los valores, en muchos casos, adoctrinando sectariamente de ese sistema ideológico imperante. Es decir, que desde la década de los 90 hasta este momento, pues tenemos que se ha modificado el sistema educativo, se han introducido los valores, que era una de las cosas que Dios indicaba. Es que no estáis educando en valores. Bueno, sí, bien, ahora se está educando en valores, pero se están educando en valores bastante particulares. Es decir, lo que se ha hecho es un pendulazo de ausencia de valores en las escuelas, permitiendo que fuesen los padres los únicos que educasen a los hijos en sus valores, a un modelo en el cual, bueno, pues vemos que se está excesivamente infundiendo unos valores muy concretos y muy determinados a los niños, unos valores que además últimamente pues estamos viendo que provienen de instancias supranacionales, con lo cual pues hemos ido de un lado del péndulo al otro, ha actuado el principio de ritmo, no hemos conseguido todavía una situación mejor, sí una situación diferente respecto de la de los 90. Quizás esta situación ahora mismo hay gente que la valoraría como mejor o gente que la valoraría como peor en función de su coincidencia con el sistema ideológico que se está infundiendo a los niños. Pero los estudiantes de espiritualidad lo que tenemos que tener claro es que tenemos que ir mejorando constantemente. Entonces, si hemos hecho un pendulazo de un extremo a otro, pues intentemos ir al punto medio entre ausencia de valores y valores, y es que sean unos valores completamente neutros y, como dice Dios, intentando que los niños puedan ser críticos y capaces de confrontar los valores que les dan en casa sus padres. Está bien que un padre le dé los valores a sus hijos. Lo que dice Dios que no está bien es que eso se perpetúe y los mismos valores vayan pasando de padres a hijos sin una
sin un claro avance, sin una clara progresión, en este caso de valores lógicamente espirituales, aunque estos valores espirituales luego pueden contemplarse por el mundo que está completamente ajeno a la espiritualidad, pues como valores cívicos, como valores éticos, como valores religiosos, como valores de todo tipo. Pero tengamos muy claro, como un aviso que creo que es muy conveniente hacerlo, que lo que le está diciendo Dios a Neil en la década de los 90, referido sobre todo a Estados Unidos, y la aplicación a lo que ocurre ahora no es lo importante, sino que lo importante es que el estudiante de espiritualidad se quede con los contenidos básicos de lo que dice Dios. Y es que ayudemos a nuestros hijos a tener una capacidad crítica y que en vez de adherirse a sistemas ideológicos, sistemas de valores procedentes de ideologías, intenten conformar su propio sistema de valores cuanto antes, ayudándoles a verlo desde diferentes puntos de vista, ayudándoles a comprender todas las visiones poliédricas que tiene la aplicación de los valores a cada situación y que ellos mismos puedan desarrollar una sana capacidad de discernimiento. En este caso, estamos en la espiritualidad profunda. Sería de desear generar en los niños una capacidad de discernimiento espiritual. Estamos todavía lejos de que los sistemas educativos, eh, tanto públicos como privados, introduzcan un sistema de valores puramente procedente de la espiritualidad profunda, de los textos revelados o de las tradiciones espirituales en los programas educativos. Vamos a ver cómo al final de este capítulo, hoy no llegaremos al final de este capítulo porque es largo, pero vamos a ver cómo al final de este capítulo se pone un ejemplo de una institución educativa privada que infunde valores espirituales en los niños. No, no han proliferado desde los 90 que se trata toda esta cuestión hasta ahora, no han proliferado las instituciones educativas públicas, por supuesto que no, y poquísimas privadas que infundan valores espirituales. Pero bueno, ya sabemos que todo esto es muy minoritario y que cuanto más profundo, más minoritario suele ser. Bien, nos habíamos quedado en que Neil se había confrontado con lo que le decía Dios sobre el sistema educativo estadounidense de los 90 y, bueno, pues estaba realmente, había un punto en el que estuvo realmente contrariado con lo que opinaba Dios de lo que tenían que cambiar, ¿no? Dios se refería con ejemplos, sobre todo, pues a cómo se trata la historia escrita por los vencedores, lo que queremos que nuestros hijos aprendan de la historia, no que tengan una visión circular completa de todos los puntos de vista de lo que ocurrió, sino que tengan solo un punto de vista, ¿no? El punto de vista del sistema. Y también ponía el ejemplo, esto es un caso bastante más delicado de tratar, el de la educación sexual de los niños. Pues bien, claro, estamos en un momento muy diferente del de los 90 en Estados Unidos. Allí, en aquel momento, pues imperaba un cierto, una cierta restricción en cuanto a la sexualidad expuesta públicamente. Esto, lógicamente, pues sigue estando vigente en muchos países del mundo, pero sin embargo, pues ahora mismo, al igual que con la cuestión de la educación en general, con la cuestión de la educación sexual de los niños en particular, pues se ha vuelto a dar un pendulazo, por lo menos en la educación de los niños en Europa, es lo que yo en concreto conozco algo más, pues se ha dado un pendulazo extremo completo. Y bueno, pues ahora mucha gente, creo que este tema está bastante politizado, no solo por cuestiones ideológicas nacionales, sino supranacionales, insisto. Y todos sabemos de qué estamos hablando. Y ahora, bueno, pues la educación sexual de los niños en los colegios, hay muchas personas
yo me cuento entre ellas que creemos que ha rebasado el ámbito de lo prudente y se ha ido hacia un punto excesivo y esa misma razón de comprobar que se ha ido a un punto pendular extremo con respecto a lo que ocurría hace 2 décadas, pues hace también sospechar de los intereses últimos que pueden estar prevaleciendo a la hora de generar pues este tipo de educación. Estamos hablando de lo sexual, pero podemos generalizar un poco al fenómeno este conocido que empieza por W y por O y acaba por K y por E. Y entonces este fenómeno, pues bien, hemos visto cómo ha sido algo que venía impulsado desde bastante más arriba que los estados nacionales y pues muchas personas conscientes sospechan que tiene unos intereses muy particulares y muy concretos en vez de unos intereses generales. ¿Y qué pasa? Que se ha disfrazado de intereses generales para llevar esa cuestión no a un punto intermedio a donde debiese llegar, sino a un punto completamente extremo en el otro lado. Bueno, en este contexto es en el que vamos a continuar ya esta tercera parte de este capítulo 9 de Conversaciones con Dios 2 y vamos a reiterar esa pregunta de Neil que estaba un poco ya contrariado por el cómo se iba desarrollando la conversación y a partir de ahí ya seguimos, a partir de esta pregunta que hace Neil, seguimos ya con la respuesta de Dios y dice así: pero ¿qué hay de las opiniones de tantas personas sobre los viejos valores y la desintegración de nuestra sociedad actual? ¿Qué hay del increíble aumento de adolescentes embarazadas o de madres en beneficencia o del desenfreno del mundo? Yo pongo este tono porque me parece una distorsión, entonces distorsiono un poco el tono de voz eh, respecto de lo que dice Neil. Bien, sí, indudablemente hay mucha gente que sigue pensando así porque han ocurrido cosas en estas 3 décadas que han hecho efectivamente que ahora esta pregunta se pueda reproducir, pero no respecto de una visión alternativa de la educación como eran los 90, sino que esta pregunta se puede producir actualmente respecto de una visión oficialista de la educación, menos en Europa, menos en Europa. Bien, pero intentemos captar la importancia de que sea desde un extremo del péndulo o del otro, hay que ir hacia el punto intermedio. Yo con esto no estoy diciendo necesariamente que los puntos intermedios sean siempre, en todo caso, los puntos más adecuados, porque eso significaría que la equidistancia siempre es la mejor opción. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que en el caso actual del punto del que se partía en los 90 al punto en el que estamos ahora, sí que hay un punto intermedio que creo que es en el que hay que avanzar. No intermedio simplemente en distancia, es que creo que habría que aumentar el nivel de conciencia de la sociedad para que ésta se diese cuenta de qué tipo de valores hay que incluir en las escuelas, los valores espirituales profundos, porque cualquier otro tipo de valor se acaba politizando, se acaba sectarizando y lo que acaba ocurriendo es que muchos padres consideran que llevan a sus hijos a los colegios públicos a que sean adoctrinados. Pues bien, le contesta Dios a Neil. Su mundo ha estado corriendo amok, es decir, ha estado corriendo enloquecidamente sin saber hacia dónde iba. En eso estoy de acuerdo, pero su mundo no ha corrido amok por lo que han permitido que las escuelas enseñen a sus hijos, sino por lo que no les han permitido enseñar. Aquí está hablando Dios, enlazando con lo que comentaba de demasiados datos y muy manipulados en favor de las tesis oficialistas y una ausencia de aplicación práctica de los datos y de capacidad crítica. Dice, por eso el mundo va como va,
porque habéis encorsetado en aquella época, en este lado del péndulo, la educación de las escuelas en algo muy rígido, en el que los alumnos tenían que aprender muchos datos, nada de aplicación práctica de los mismos y además la versión de los valores del sistema. En realidad eso es difícil que deje de ocurrir porque, bueno, los sistemas están compuestos por grupos de personas, las personas no están evolucionadas y al final pues acaban actuando por intereses particulares en vez de por intereses generales y lo que infunden en los sistemas educativos son los intereses particulares de quienes en cada momento están en el poder. Esto sigue siendo lo mismo. No les han permitido a las escuelas enseñar que el amor está ahí. Dios va directamente a los valores espirituales profundos, que hoy por hoy, pues en fin, un estudiante de espiritualidad, si no considera que es el mejor sistema de valores, se tiene que preguntar qué hace estudiando espiritualidad profunda. No les han permitido a sus escuelas hablar de un amor incondicional. Contesta Neil, diablos, ni siquiera permitimos que nuestras religiones hablen de ello. Como no pretendas que hablen los colegios si no se habla en las iglesias del amor incondicional. Así es, contesta Dios, y no les permitirán a sus hijos aprender a celebrarse a sí mismos y a sus cuerpos, su humanidad y su maravillosa sexualidad. Punto extremo contrario al que está sucediendo ahora, al menos en la educación pública en Europa. Y no les permitirán a sus hijos saber que son, antes que nada, seres espirituales habitando un cuerpo. Por supuesto, de espiritualidad profunda, ni en los públicos ni en los privados, salvo minoritarísimas excepciones. Tampoco tratarán a sus hijos como espíritus en un cuerpo, ni enseñarles que son espíritus habitando un cuerpo, ni tratarles como tales. Eso no se enseña en las escuelas, ni antes ni ahora. En las sociedades en que la sexualidad se habla abiertamente, sociedades altamente evolucionadas, no se refiere a sociedades humanas, porque sociedades altamente evolucionadas humanas en ese sentido hay pocas, sino a sociedades altamente evolucionadas extraterrestres, es decir, de fuera del escenario Tierra, de otros escenarios más avanzados. Esto, aunque no lo dice expresamente Dios en el libro 2, pero sí lo dice posteriormente en los libros 3 y 4 y habla cumplidamente sobre ello, con lo cual se puede adelantar la idea. Sociedades altamente evolucionadas extraterrestres, principalmente, aunque también se refiere a algunas comunidades tribales terrestres en donde, bueno, pues no han estado muy en contacto con el resto de la civilización y el tratamiento sobre la sexualidad está exento, pues, de las influencias distorsionadoras religiosas, sobre todo, y entonces se ha tratado de una forma mucho más natural y espontánea, que efectivamente, pues eso es un valor a perseguir. En las sociedades en que la sexualidad se habla abiertamente, se discute libremente y se explica y se experimenta alegremente, no hay casi delitos sexuales. Solo un minúsculo número de nacimientos sucede cuando no son esperados. Y no hay nacimientos ilegítimos o indeseados. En las sociedades altamente evolucionadas, todos los nacimientos son bendiciones y está implícito encargarse de todas las madres y todos los niños. De hecho, así lo quiere la sociedad. Claro, aquí lo que está comentando Dios introduce además una idea colateral al sexo adolescente, al sexo inmaduro, que es el del aborto. Efectivamente, tiene mucho que ver, porque según tú des una educación sexual u otra, en un sentido u otro, pues, y en general una educación integral de la persona, en un sentido u otro, pues el número
de abortos y los motivos por los cuales aborta cambiará completamente. En las sociedades donde la historia no se inclina por la visión del más fuerte o del más poderoso, los errores del pasado se reconocen abiertamente y nunca se repiten. Y una vez es suficiente para los comportamientos que son claramente autodestructivos. Es decir, en una sociedad, por ejemplo, tenemos un ejemplo muy bueno con la sociedad española, dado que en la sociedad española hubo una guerra civil. Y hubo una guerra civil en la que hubo un vencedor, de los dos bandos completamente polarizados y completamente enconados. Hubo un vencedor. Y entonces ese vencedor estuvo 40 años en el poder en una dictadura y, lógicamente, pues la versión del periodo previo y del periodo bélico en España histórica que se dio en los siguientes 40 años fue una versión muy concreta. Eso es la versión que se enseñó. Eso es lo que está criticando Dios. Pero después, posteriormente, se produce un revisionismo de aquella época que se vuelve a polarizar. Y entonces la versión que se está dando de aquella época en el momento actual, pues también es sesgada y distorsionada. Con lo cual, no se está enseñando en las escuelas, ni en el momento anterior de hace 40 años, ni en el momento actual, 40 años después, la verdadera historia. Ni se está fomentando la capacidad crítica, porque casi no se permite ya hablar de nada sobre aquello, porque ahora mismo, bueno, pues se ha llegado a constituir, pues, incluso delitos de muy diversos tipos se han tipificado por hablar de aquello. Entonces, bueno, pues esto es otro ejemplo, por lo menos en España, en el que se ha pasado de una situación a la otra, pues por los motivos de siempre, motivos ideológicos de aquellos que están en el poder en cada momento. En las sociedades donde se enseñan el pensamiento crítico, la resolución de problemas y habilidades para vivir, en lugar de datos simplemente memorizados, incluso las acciones llamadas justificables del pasado se ven con un intenso escrutinio. Nada se acepta solo porque sí. Es decir, fijaos qué cambio de enseñar una versión de un episodio histórico a contemplar todas las visiones que de ese episodio histórico hubo sin fomentar una conclusión clara en el alumno y dejarle que él solo vaya creándose un mapa mental. Ese mapa mental, lógicamente, son niños, son adolescentes, será un mapa mental inmaduro e incompleto. Pero a partir de ese mapa mental inmaduro e incompleto, que lo ha formado el niño conforme a lo que siente, no nos suena conforme a lo que siente, mira hacia el interior, ya se le pueden dar las diferentes versiones para enriquecer un criterio que él mismo se ha formado y que pueda ya ajustarse según otras visiones. Pero si le das directamente el único criterio posible sobre cualquier episodio histórico, no, porque este es el criterio aceptado. Bueno, ¿aceptado cuándo? En aquel momento, en este, por aquellos o por estos. Efectivamente, dice Dios que con esa forma de educar a nuestros hijos no vamos a conseguir un mundo mejor. Y pregunta Neil, ¿cómo funcionaría eso? Usemos nuestro ejemplo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo podría abordar el episodio histórico de Hiroshima un sistema escolar que enseña habilidades para vivir en lugar de solo datos? Neil quiere que Dios le dé pues más pautas para comprender lo que está diciendo, porque claro, Neil está muy inmerso en un sistema educativo que siempre fue como fue. Entonces, bueno, oye, no me desagrada lo que estoy oyendo, pero explícame cómo al explicarles, por ejemplo, el por qué se tiraron las bombas atómicas en Nagasaki y en Hiroshima, cómo podemos darle a los niños, al explicarle aquel episodio histórico,
una sabiduría, una capacidad crítica. Y le contesta Dios. Sus maestros describirían a los alumnos exactamente lo que sucedió. Incluirían todos los hechos, incide otra vez Dios, todos los hechos que llevaron a tal evento. Buscarían las visiones de historiadores de ambos bandos del problema, dándose cuenta de que hay más de un punto de vista en todo. Luego, no les pedirían a los alumnos que memorizaran los datos del tema. En su lugar, retarían a los alumnos, les dirían, ya escucharon todo sobre este hecho, ya saben todo lo que sucedió antes y todo lo que sucedió después, desde todos los puntos de vista. Les hemos dado todo lo que pudimos obtener del conocimiento sobre este evento. Ahora, a partir de este conocimiento, ¿qué sabiduría pueden desentrañar? Y esa pregunta se le hace a los niños. Ya tenéis todos los datos desde todos los puntos de vista. Ahora, me hacéis una redacción explicando cada uno de vosotros qué os parece aquel asunto, una vez que ya lo conocéis todo. Bien, eso, lógicamente, el niño puede haber escuchado en su casa la opinión personal de sus padres sobre esos eventos y trasladarla a la redacción. Eso sería lo más normal que podría ocurrir. Pero luego sobre esas redacciones también se hace un debate en la clase y se ven diferentes puntos de vista y se defienden unos puntos de vista y otros con un profesor completamente imparcial y neutro. Es decir, un profesor honesto, honesto, imparcial y neutro en los valores cuando los valores no son completamente distorsionados. Si los valores son completamente distorsionados, lógicamente el profesor tiene que, como se podría decir, mojarse y tiene que un poco intentar trasladar a los alumnos dónde está la base de la distorsión para que entiendan. Es decir, esto no es tan difícil, solo se requiere un determinado nivel de conciencia que implica además una honestidad para no adoctrinar ni en un sentido ni en el otro, sino para generar una capacidad crítica de una forma inocua. Esto es lo que dice Dios que podría hacerse en la práctica. Si se les pidiera, acabando con este ejemplo, que resolvieran los problemas, sigue diciendo Dios, que se enfrentaron en esos días, tema de Hiroshima, entonces, tirando una bomba, ¿cómo lo harían? ¿Podrían pensar de otra manera diferente? ¿Podría haber habido alguna otra solución? Y entonces el niño empieza a pensar, pues sí, pues podría haber habido esta, que los dos gobiernos se sentasen a hablar sobre cómo acabar la guerra, porque si no se tiraría la bomba. Vete tú a saber, los niños, por primera vez, expresando sus pensamientos no influidos sobre una cuestión. Y Neil vuelve a sentirse tocado por lo que dice Dios y dice, ah, claro, eso es fácil. A cualquiera se le pueden ocurrir respuestas de esa forma, con el beneficio de la retrospectiva. Aquí diríamos, a toro pasado. Cualquiera podría mirar sobre su hombro y decir, yo no lo habría hecho de esa forma. Responde Dios, entonces, ¿por qué no lo hacen? Perdón, dice Neil. Dije, entonces, ¿por qué no lo hacen? Responde Dios. ¿Por qué no han mirado sobre su hombro, aprendido de su pasado y actuado de forma diferente? Te diré por qué. Porque para permitir que sus hijos miren al pasado y lo analicen críticamente, de hecho, requerir que lo hagan como parte de su educación, sería correr el riesgo de que no estén de acuerdo con la forma en que ustedes hicieron las cosas.
Y esto es algo que ya se lo había comentado Dios a Neil. No os apetece que vuestros hijos piensen diferente de cómo pensáis vosotros. En ese caso, bien, yo creo que la sociedad norteamericana, estadounidense de los 90 era bastante más monolítica de lo que es ahora. Ahora hay una polarización completa, igual que en el resto del mundo, entre dos visiones, ¿no? Pero, claro, lo que dice Dios, si ahora mismo una de las facciones de la polarización existentes en este momento eh, quiere, quiere que los niños aprendan las cosas de una forma y la otra facción quiere que las aprendan de otra, ¿quién empezará con la honestidad de vida? Por supuesto, yo estoy convencido de que hay profesores y hay maestros que son honestos y que lo que quieren es que los niños vean las dos versiones sin inclinarse por ninguna de ellas y que desarrollen una capacidad crítica propia sobre ambas. Eso sería lo deseable. Y vuelvo a decir, vuelvo a insistir, no estoy defendiendo la equidistancia, porque la equidistancia no tiene por qué ser la solución más útil desde un punto de vista espiritual. Estoy defendiendo la capacidad crítica, pensamiento sobre la base del cuestionamiento, no de la adhesión ciega a un sistema o al otro. Bien, le estaba explicando Dios a Neil que no están acostumbrados en aquel momento, en aquel país, pero en general en el mundo, a revisar sus propios errores, porque no hay honestidad suficiente para ello. Añado yo, porque permitir que sus hijos miren al pasado y lo analicen críticamente, repetimos, sería correr el riesgo de que no estén de acuerdo con la forma en que ustedes hicieron las cosas. De todas maneras, no estarán de acuerdo, por supuesto, claro, claro. ¿O qué es qué queremos? Que siempre todo el mundo esté de acuerdo con lo mismo, entonces no hay evolución. Eso es lo que le pasa a las religiones. No pueden evolucionar porque siempre quieren que se aplique las mismas reglas sobre diferentes hechos. Los hechos van a cambiar y deben cambiar las reglas y la valoración de las mismas. Tiene que haber una evolución. Claro. Por eso reconoce Dios. No iban a estar de acuerdo de ninguna de las maneras, porque no están de acuerdo con la evolución. Es que todo se quede como está, tanto de un lado como del otro, que todo se quede como está porque es lo que nos conviene. Simplemente no permiten que se dé mucho de esto en los salones de clase, así que ellos tienen que hacerlo en las calles. Si no hay cuestionamiento en las instituciones educativas, el cuestionamiento se va a producir fuera de las instituciones educativas. Y entonces no va a haber nadie que guíe la capacidad crítica de los niños o de los adolescentes o de los jóvenes en ese momento, si no la han desarrollado antes. Se van a polarizar también hacia un lado o hacia el otro. De todas maneras, repetimos, no estarán de acuerdo, por supuesto, simplemente no permiten que se dé mucho de esto en los salones de clase, así que ellos tienen que hacerlo en las calles, cargar pancartas, romper sus cartillas del servicio militar, quemar banderas, lo que sea que tengan que hacer para llamar su atención, para hacer que les vean. Sus jóvenes les han estado gritando, debe haber una mejor forma, pero ustedes no les escuchan, no quieren escucharles y claramente no quieren alentarles a empezar a pensar críticamente en las aulas sobre los datos que les están dando. Y eso ocurre también ahora. No se quiere desde el que difunde, propaganda, desde el que propaga unos valores concretos,
No se quiere que se cuestionen. Y esto, en fin, yo creo que es algo completamente evidente que está sucediendo en las aulas, salvo honrosas excepciones. El adoctrinamiento sectario no quiere que se cuestione su adoctrinamiento. Y es así, sea de un lado o sea del otro. Porque hay alguien a quien le interesa que la sociedad esté dividida y polarizada. No nos olvidemos. Solo apréndanselo, les dicen, ejemplifica Dios. No vengan a decirnos que lo hemos estado haciendo mal, solo aprendan lo que hemos estado haciendo bien. Yo lo escribiría, solo aprendan que lo hemos estado haciendo bien, no lo que hemos estado haciendo bien. Que lo hemos estado haciendo bien puede ser un tema de traducción también. Así es como educan a sus hijos, sigue diciéndole Dios a Neil. Eso es lo que han estado llamando educación. Y Neil sigue un poco revuelto internamente y dice, pero hay quienes dicen que son los jóvenes y sus ideas locas, descabelladas, liberales, quienes han tirado por la borda al caño este país y el mundo entero, que lo han mandado al infierno, llevado al límite del olvido, destruido su cultura orientada hacia los valores, reemplazándola con una moralidad de haz lo que quieras, lo que se sienta bien, la cual amenaza con terminar con nuestra propia forma de vida. Claro, Neil responde desde un lado de la polaridad, desde el lado, digamos, más conservador. El otro lado de la polaridad es el excesivamente reformista. Todos tienen arriba sus intereses respecto de intentar propagar un sistema u otro. El problema es que los padres ya se han adherido previamente a uno u otros sistemas. Y lo que los estudiantes de espiritualidad tenemos que tener muy claro es que no debemos caer en la ciega adhesión a ninguno de los dos extremos polares. No debemos caer, porque entonces no estamos consiguiendo esa capacidad de cuestionamiento y ese pensamiento crítico y ese mirar al interior y dejar la referencia externa aparte que nos piden los reveladores espirituales. Bien, Neil está en un punto de la polarización y le contesta a Dios. Los jóvenes están destruyendo su forma de vida. Los jóvenes siempre han hecho eso. Tu trabajo es impulsarles, no frenarles. Los jóvenes no están destruyendo las selvas tropicales. Les están pidiendo a ustedes que dejen de hacerlo. No son sus jóvenes los que están mermando la capa de ozono. Les están pidiendo a ustedes que dejen de hacerlo. No son sus jóvenes quienes explotan a los pobres en talleres clandestinos por todo el mundo. Ellos les están pidiendo que dejen de hacerlo. No son sus jóvenes quienes les están exprimiendo con impuestos para luego usar el dinero en guerras y armamento. Ellos les están pidiendo que dejen de hacerlo. No son sus jóvenes quienes ignoran los problemas de los débiles y oprimidos, permitiendo que cientos de personas mueran de hambre cada día en el planeta, teniendo más que suficiente comida para alimentar a todos. Ellos les están pidiendo que dejen de hacerlo. No son sus jóvenes quienes promueven una política de engaño y manipulación. Ellos les están pidiendo que dejen de hacerlo. No son sus jóvenes quienes se sienten reprimidos sexualmente, avergonzados de sus propios cuerpos, compartiendo esta misma vergüenza a sus hijos. Ellos les están pidiendo a ustedes que dejen de hacerlo. No son sus jóvenes quienes han creado un sistema de valores que dice el más fuerte tiene la razón y un mundo que resuelve problemas con violencia. Ellos les están pidiendo que dejen de hacerlo. No se lo están pidiendo, se lo están rogando.
esa es la contestación de Dios. Veis que pone muchísimos ejemplos que estaban más candentes en la década de los 90, aunque muchos de ellos siguen estando de plena actualidad. Pero como actualmente ha habido un pendulazo, ha habido una polarización, ha habido un paso hacia el otro extremo en algunas de estas cuestiones que está citando Dios en los 90, de nuevo se requiere del estudiante de espiritualidad que tenga capacidad crítica respecto de no atribuirle a Dios haberse ido al otro extremo. Dios lo que está diciendo en los 90 tenía su sentido. Y esto, en fin, muchos de los aspectos que ha estado tocando siguen ahora vigentes y muchos de estos aspectos ahora mismo se han polarizado hacia el otro extremo. Por eso el estudiante de espiritualidad tiene que estar muy, muy consciente, porque de la programación mental no nos libramos nadie, en mayor o menor medida. Es decir, de recibir una serie de datos interesados no nos libramos nadie, pero los estudiantes de espiritualidad tenemos que tener la suficiente capacidad crítica como para decir, bien, una cuestión es que yo esté recibiendo unos datos interesados en que me llevan a este polo, y otra diferente es que por ello me tenga que volver al polo inicial. No. Igual no tengo que estar ni en el polo izquierdo, ni en el polo derecho, ni en ningún tránsito intermedio entre ambos, porque la cuestión va de otra cosa. Pero eso es algo que cada uno de nosotros tiene que discernir, porque si nosotros nos dejamos arrastrar, de poco nos sirve que la espiritualidad nos enseñe capacidad crítica de cuestionamiento. Y Neil seguía activado y le contesta, claro, eso es fácil, a cualquiera se le pueden ocurrir respuestas de esa forma, con el beneficio, perdón, me he pasado a la página anterior. Sigue activado Neil, pero le dice otra cosa. Dice, sin embargo, los violentos son los jóvenes, son ellos los que se unen a pandillas y se matan entre sí. Los jóvenes son quienes no respetan la ley ni el orden, cualquier clase de orden. Los jóvenes nos están volviendo locos. Y esta pregunta, que seguramente, esta afirmación de Neil, que seguramente muchas personas dirían, sí, sí, eso es lo que está ocurriendo. Bien, vamos a ver la respuesta de Dios, que es muy interesante, es muy interesante. Cuando los gritos y las peticiones de los jóvenes para cambiar el mundo no se escuchan y nunca se atienden, cuando ven que su causa está perdida, que será como ustedes quieren a costa de todo, los jóvenes, que no son estúpidos, harán lo que puedan. Si no pueden con ustedes, se les unirán. ¿Qué quiere decir Dios con esto? Vamos a verlo. Sus jóvenes se les han unido en sus comportamientos. Si ellos son violentos es porque ustedes lo son. Si ellos son materialistas es porque ustedes lo son. Si ellos actúan como locos es porque ustedes también. Si ellos utilizan el sexo como manipulación irresponsablemente, con vergüenza, es porque ven que ustedes hacen lo mismo. La única diferencia entre los jóvenes y los viejos es que los jóvenes hacen lo que hacen abiertamente. Los viejos esconden sus comportamientos. Los viejos piensan que los jóvenes no pueden verlos. Pero los jóvenes ven todo. Nada está oculto para ellos. Ven la hipocresía de los mayores e intentan desesperadamente cambiarla, pero al haber intentado cambiarla y fallado, no ven otra opción más que imitarla. En esto están equivocados, pero nunca se les enseñó nada más. No se les ha permitido analizar críticamente lo que sus mayores han hecho.
Solo se les ha permitido memorizarlo. Lo que memorizas, lo conmemoras. Y lo que está diciendo aquí Dios, desde el punto de vista del estudiante de espiritualidad, tenía que servir para cambiar nuestra forma de percibir el mundo y de percibir a los demás. Es decir, si vemos a alguien que nos parece un cafre porque está actuando como un cafre, dice Dios, en eso están equivocados. Si vemos a alguien haciendo el cafre porque está actuando como un cafre, no nos quedemos en el hecho, sino intentemos comprender la mentalidad de esa persona que actúa así y de dónde viene. Intentemos comprender las oportunidades que ha tenido de aumentar su conciencia en una sociedad tan polarizada y tan sectarizada como la nuestra, tanto en un polo como en el otro. ¿Cómo se van a comportar después de la educación que han recibido? Y no digo educación parental ni educación de los colegios, digo en general del sistema. Si están escuchando polarización por un lado y por el otro, y nadie les enseña honestamente a desarrollar una capacidad crítica propia, observándolo todo desde un punto de vista filosófico, imparcial y neutro, entonces cuando les vemos hacer el cafre, que sí que lo hacen, pensemos, claro, es que, a ver, no tiene muchas posibilidades de hacer otra cosa, porque lo que ha visto es hacer el cafre a todo el mundo mucho y a menudo. Y eso nos ayudará a tener una visión más certera, más profunda, más compasiva y tendente a la trascendencia. Claro, es otra conciencia experimentando en el extremadamente difícil y complicado escenario Tierra. Y desarrollar una compasión y una empatía. Bien, a esto le contesta Neil. ¿Cómo deberíamos educar a nuestros jóvenes entonces? Neil ya se baja un poco esa activación y ya le pide con sinceridad a Dios, venga, vale, pues explícamelo. Y nosotros, como la respuesta de Dios es muy, muy larga y muy intensa, no la vamos a afrontar hoy, la vamos a dejar aquí, a estos 47 minutos de sesión que llevamos. La dejamos para nuestra siguiente sesión, que será en otro momento, y este otro momento será cuando tenga que ser. Hasta entonces, prospector.